El cristianismo no es simplemente una reunión de personas, sino la comunión de una familia. Esto implica una relación de parentesco espiritual. El cristiano ha nacido en la familia de Dios. La puerta de entrada a esa familia es el nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto, con el ADN de Cristo. Matthew Henry, expositor bíblico del siglo XVII, escribió: «Siempre que Dios quiere dar vida, Él concede arrepentimiento». Con esta frase comprendemos que el arrepentimiento es un don de Dios, tanto como la vida espiritual. No es una reacción humana natural, sino un acto sobrenatural producido por el Espíritu Santo en un corazón regenerado. Así lo confirman las Escrituras. Al anunciar el Evangelio al pueblo judío, los apóstoles dijeron de Jesús: Dios, con su diestra, lo exaltó como príncipe y salvador, para conceder a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hechos 5:31. La palabra conceder no deja duda. El arrepentimiento es un regalo divino. Antes de ser una respuesta del creyente, el arrepentimiento es una dádiva de la gracia. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: Así que también a los gentiles, Dios les ha concedido el arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. El pueblo de Dios está formado por todos aquellos que por la gracia fueron llevados a confiar en la suficiencia de Cristo, sean judíos o gentiles. Muchos confunden arrepentimiento con remordimiento, pero no son lo mismo. El remordimiento es una tristeza causada por la culpa o la vergüenza de haber sido descubierto. Es la reacción de quien se lamenta por haber caído, pero sin deseo de transformación. Judas sintió remordimiento al ver las consecuencias de su traición. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata y dijo: He pecado entregando sangre inocente. Mateo 27:3-4. Pero su dolor lo llevó a la desesperación, no al perdón. El remordimiento nace del orgullo herido, no del corazón quebrantado. El arrepentimiento verdadero no es remordimiento, es un cambio profundo de mente y de dirección. Mientras el remordimiento mira hacia uno mismo, el arrepentimiento mira hacia Dios. Deja de confiar en el yo y se apoya completamente en Cristo. El que confía en sí mismo y falla, siente remordimiento. El que confía en Cristo y se arrepiente, abandona su orgullo y halla descanso en la gracia. Arrepentimiento y fe son inseparables, como las dos caras de una moneda. La fe nos lleva a recibir a Cristo. El arrepentimiento nos lleva a renunciar a nosotros mismos. Como dijo A. W. Tozer, exhalar es tan necesario como inhalar. Para recibir a Cristo es necesario rechazar todo lo que se opone a Él. Recibir al Salvador implica morir al ego. No más yo, sino Cristo. El apóstol Pablo, al hablar con los líderes de Éfeso, declaró: anunciando tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Ambas realidades, fe y arrepentimiento, son dones que se complementan. Cuando dejamos de confiar en nosotros y ponemos toda nuestra fe en Jesús, el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida. Por eso Jesús comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. El arrepentimiento tiene que ver con renunciar a la autoconfianza y la fe con depositar toda confianza en el Señor. Es un cambio de mentalidad, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. El problema de Job no era su conducta, sino su confianza. Era un hombre recto, justo y temeroso de Dios, pero al final confesó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. Job no se arrepintió tanto de lo que hizo,
sino de haber confiado en sí mismo en lugar de conocer verdaderamente a Dios. El arrepentimiento, entonces, no se trata solo de transgresión moral, sino de una crisis teológica. ¿En quién confiamos realmente? No importa cuán moral o religioso parezcas, si tu confianza está en ti mismo, necesitas arrepentirte. El pecado nace de la autoconfianza, de esa teomanía, ese deseo de ser como Dios, que llena al hombre caído de autosuficiencia y orgullo. Saulo de Tarso era irreprensible según la ley, pero perdido en su confianza equivocada. En su religión, él era el centro. En el Evangelio, Cristo lo es todo. Por eso el arrepentimiento tiene más que ver con el ser que con el hacer. No se trata solo de cambiar de conducta, sino de cambiar de confianza. En la religión de Saulo, él sostenía su fe. En el Evangelio de Pablo, es Cristo quien la sostiene. Entre la religión del esfuerzo propio y el Evangelio de la gracia hay un abismo, y cruzarlo es arrepentirse. François Fenelon lo dijo así: nuestro orgullo se duele de nuestras caídas y muchas veces confundimos ese dolor con verdadero arrepentimiento. Pero el arrepentimiento auténtico toca la raíz de la incredulidad. Se vuelve completamente hacia la suficiencia de Cristo y se niega a sí mismo. En cuanto a mí, yo confío en ti, Señor, dije, tú eres mi Dios. Salmos 31:14. Eso es arrepentimiento.